¿Cómo les va? Gracias por estar de otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que realmente se ve en toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Muy ¿Bien? Bien. Vamos a analizar algunas cuestiones técnicas que vos vas a tener la generosidad de contarnos con respecto a si está bien que el Estado se haga cargo de la defensa privada de determinados agentes del Estado, fundamentalmente lo vinculado a la policía, y fundamentalmente cuando vemos que sobre determinados temas específicos, que tal vez eso es lo que me llama a duda y está bueno escuchar tu voz, un doctor, criminólogo que fue juez además, entonces tiene una docente, tiene una experiencia como que alcanza como para poder hablar sobradamente de estos temas. También lo vamos a abordar con una invitada muy particular que entiende bien el tema de la defensa, pública y privada. Exactamente. Lo vamos a hablar en el segundo bloque. Y en el tercer bloque también vamos a hablar del sistema electoral que se viene en la provincia de Santa Fe, con una diputada provincial y algunas cuestiones vinculadas a la educación. Para arrancar, mire, muchas veces se debate sobre cuál es el rol de los medios de comunicación. Quiero felicitar, porque hemos sido críticos de varios medios, en este caso quiero felicitar a este medio de comunicación. Escuche este momento que capta un medio acá de la capital de la provincia, un medio local, Aire de Santa Fe. Acumule el incremento otorgado en el primer semestre con el nuevo incremento que se va a dar para el segundo semestre, va a estar totalizando un incremento anual que va a estar en el orden del 49%. Goiti, Gracias, chicos. Bueno, bien, ahora sí, entonces, la palabra de los ministros. Acaban de finalizar esta conferencia de prensa de Pablo Olivares y de José Goiti, y entonces en este momento van a ingresar y vamos a tener las imágenes correspondientes. Por primera vez, tengo que decir, por primera vez los ministros dan la oferta y miren. Y ya hay un parte además, Mauro. ¿Y cómo fue recibido eso? No, ahí la están escuchando. Ahí atrás, en una sala contigua, sorprendidos los sindicalistas docentes. O sea, preguntarle qué opinan, preguntarle, porque la verdad es muy llamativo lo que pasó. Nunca en muchos años que hemos cubierto paritarias ha ocurrido una cosa así. Pero bueno, como para saber. ¿Ustedes vieron? Estaban primero. No, está bien, es entendible también. Porque hay que acordar el ámbito. ¿Vamos a hablar? ¿Cómo? No vamos a hablar porque nosotros vamos a respetar que la discusión es en el ámbito paritario, no en los medios de comunicación. Vergonzoso lo que hace el gobierno. Bien, acá lo que nos dicen. ¿Cómo? Los anuncios los está haciendo afuera. Una cosa de loco. Bueno, es un poco el clima que se está viviendo. Para repetir, sale Olivares por una puerta escondida atrás de la sala de reuniones o que da un patio con Goiti y le dice a la prensa: esta es nuestra oferta, esto es lo que decidimos, porque se viene el decreto después de esto. La prensa atiende a los ministros y este periodista de Aire de Santa Fe, muy bien, la verdad que hay que felicitar lo que hizo este periodista y este medio de comunicación, termina de hablar con los ministros y dice: che, pero allá están los docentes. Teóricamente esto no debería darse adentro de la reunión paritaria. Se está enterando la sociedad, para eso es un medio de comunicación, para hacer el puente con la sociedad. Se está enterando la sociedad y los trabajadores docentes están ahí afuera. Entonces esto trasciende lo meramente institucional. O sea, es como que trasciende una oferta a la sociedad primero antes que a los delegados de los docentes. Esto trasciende la paritaria docente. Acá hay una conducta institucional marcada a la cual hay que prestar atención. 2 ministros del gobernador Puyaro que dependen de su lapicera. Carlos, usted no me mate, porque siempre terminamos de grabarme reta, pero está en la RAE. No es, a ver, yo uso términos de la RAE, que le puede gustar o no al que está en la RAE. Los docentes parados como unos pelotudos en la sala, porque la verdad, el Estado, a ver, ¿cuál es el objetivo que el gobierno quiso? Saliendo por la puerta del costado, dar
y brindar a la sociedad una serie de números y los docentes parados diciendo, che, ¿y acá que el pobre Alonso? Yo, a ver, entre paréntesis, yo siento que a Alonso a veces le queda enorme el lugar en que está porque, qué sé yo, la actitud, no sé, ha tenido grandes dirigentes, Ansafé, qué sé yo, puede gustar o no, Soñaleso, hasta el propio Tesan. Hoy me parece que a Alonso le queda enorme el lugar. Creo que esto pasa un poco por la actitud de algunos sindicalistas. Ahora, a mí me llama la atención la actitud institucional del gobierno. Miren, yo escribí una nota que llama Los ministros de Puyaro, Goiti y Olivares, esto está en nota 22.com, provocaron un escándalo histórico en la paritaria docente. Apunto a varias cuestiones, a la buena fe de la negociación. ¿Cuál fue el margen de la negociación? Porque si a vos te dicen en la prensa, esto es lo que ofertamos, y se meten, le dicen, no, ya se enteraron afuera, si quieren quédense, si no váyanse. O sea, hablo en términos simbólicos, ¿no? Miren, escuchen, porque escucharon lo que dije afuera, bueno, esto mismo de acá, que si quieren agarrarlo, lo hago esquematizadamente para que se entienda, ¿no? Un poco burdo lo que pudo haber pasado o no, porque digo, si vos por una ventana le estás hablando a la prensa y después decís, che, ¿se enteraron lo que dije ahí afuera? El problema es la cuestión institucional. Así gobierna Santa Fe y trasciende el tema docente. O sea, anuncian una propuesta antes de discutirla. A ver, dentro de la paritaria hay una cuestión de confidencialidad, se traban temas, se discuten temas. Yo siento una posición, vos sentás otra. ¿Qué resolvemos? Bueno, yo digo esto, vos decís esto, firman un acto y eso es lo que final. Acá no pasó eso. Quiebra la relación negocial lo que hicieron, ¿no es cierto? Me refiero a negociar en cuanto al aspecto de la negociación colectiva. Vulnera hasta el deber de intercambio de opiniones. Porque si vos ya afuera dijiste adentro, ¿qué vas a decir? Che, no estoy de acuerdo con lo que dijiste afuera. O sea, hay que preguntarse si no hay una práctica desleal de parte del gobierno. Che, esto es desleal, ¿estás actuando lealmente? ¿Estás actuando con buena fe? También hay una estrategia comunicacional, porque esa información fue al mismo tiempo, por los trabajadores de prensa de los funcionarios, divulgado a los periodistas rápidamente antes que la paritaria se resuelva. Entonces salieron a decir cuestiones como esta, que después se ve. Bueno, acá hay un diario que algunos dicen que oficialista, no sé, eso queda de mano de cada lector, ¿no? Cada lector pensará lo que quiera de los medios, pero es un ejemplo que queríamos poner. Ofrece un aumento del 15% para el segundo semestre y un 49% anual. 49% anual. O sea, esta fue la estrategia comunicacional del gobierno. De decirle a la sociedad algo que en los hechos no se da. Ahora lo voy a justificar a lo que digo. Ojalá fuera 49% para los trabajadores que realmente lo necesitan. Ojalá. Pero esto no se da. ¿Cuál es la realidad? Mire, esto es capturas del acta paritaria. Fíjese que arriba dice julio 2026, 2%, agosto 2026, 1,8, septiembre 2026, 1,7. Ahí sigue el otro mes, ¿no es cierto? Y ahí usted ve que llega a un 10,1, que es lo que vemos ahí arriba, de julio a diciembre. Hasta junio había sido el 12,5. Por ende, si usted suma 10,1 más 12,5, no llega al 49. ¿Me entiende? No llega al 49. Ahí están todos los meses juntos. Sume el primero, segundo, el 2%, el 1,8, el 1,7, el 1,6, el 1,5. Y el 1,5 da 10,1. ¿Me entiende? Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. O sea que el aumento es de 10,1, según los datos. El aumento es 10,1. El aumento es 10,1. Eso es lo que a mí me preocupa, porque vos fíjate que los ministros van a decir una cosa por el costado mientras los docentes están. Es como que generar una presión mediática como para salir a pegar primero, ¿viste? Como de condicionar al sector docente sobre algo que no es. Porque acá están los papeles, lo estamos mostrando al aire. 12,5 hasta la primera mitad de año, 10,1 hasta diciembre, hace 22,6. O sea,
No estamos hablando... Para todo el año. Para todo el año. Además, ahí, en pantalla, porque a mí me gusta mostrar los papeles, ¿no? Porque si no... Usted fíjese, en julio, un maestro de grado, 15% de antigüedad, jornada extendida, 1.406.000. Educación física, 1.243, un maestro de educación física. De actividades prácticas, 1.243. Maestro de educación musical, 1.243.000. Maestro de dibujo, 1.243.000. Y si vamos al último mes del año, un maestro de grado, jornada extendida 1.500, maestro de educación física 1.343, maestro de actividades prácticas 1.343, maestro de educación musical, esto está en pantalla, 1.343, sí. 1.343.000, maestro de dibujo 1.343.000. Si nosotros nos guiamos que en el año 2024 se perdió, no se reconoció el 23% de la paritaria, más o menos, 23 y pico. En el 2025 se desconoció un 6%. Y se acumula eso más lo que está pasando este año. Puede ser que a fin de año se llegue a tener un salario un 33% menor de lo que debería tener un docente. Yendo a la propuesta que el gobierno hace, en julio un 2% decíamos, ¿no? Como ese 2% es tan bajo, tan miserable para un docente, el gobierno le tira una miga de pan a un docente que forma los futuros profesionales, los futuros trabajadores. Como es tan poco, dice, che, mira, es tan poco, la verdad que no llegamos a 2 mangos, te garantizamos 80.000 en negro. O sea, no tiene aportes. En agosto el 1,8 sigue siendo tan pobre que dice, te garantizamos arriba de esos 80 a 20.000 y se llega a los 100.000. En septiembre el 1,7 sigue siendo tan pobre que siguen garantizando 100.000, no le suman nada. En octubre es el famoso mínimo garantizado. Es tan pobre la propuesta que lo elevan, lo suman, lo hacen llegar a este monto, justamente para decir, te garantizamos este mínimo. El tema es que achata a los que están más arriba. En octubre le suman 30.000, en noviembre 0, dentro de ese 1,6, 1,5. Como no llega, tan bajo, le dicen, bueno, te garantizamos 30.000. Y en diciembre 50.000. O sea, de acá a fin de año un docente va a cobrar 180.000 pesos más respecto al mínimo garantizado. Entonces, yo lo que digo es, ¿de dónde sale? Miren, voy a volver a esto. Más allá del medio de comunicación que pueda considerarse oficialista o no, ¿de dónde sale el 49% anual? Y que además hay medios que publican esto y no lo constatan. De estas cifras no se advierte. De estas cifras no se advierte. ¿Sabes? A menos que haya otra oferta aparte, no sé. En el medio de todo esto, la Unión Docentes Argentina dice, mira, esto que mostró ahí de Santa Fe es de antología, realmente es para dar el ejemplo a nivel mundial, no de Santa Fe, mundial, de lo que un empleador, sobre todo el empleador modelo que debe ser el Estado, no debe hacer. Agarrar para la chacota a la contraparte en una negociación colectiva. Le faltó el respeto a la negociación colectiva. Porque vos te debes sentar en una mesa, Estado, vos debés, Estado, sentarte y dar el ejemplo de cómo se constituye una paritaria. Porque ¿qué espera para el ámbito privado? Si el propio Estado da estos malos ejemplos, esta vergüenza, estos funcionarios que dieron vergüenza en una paritaria. Había docentes del otro lado. Y el ministro Goiti, que tiene unas internas en el Ministerio de Educación, yo quiero decir, el ministro Goiti tiene unas internas, no sé cómo va a terminar Goiti, porque Goiti tiene una forma de autoridad que para abajo no la comparte un montón de gente, no se lleva bien ni con la viceministra. El problema acá no se lo dicen, se lo cuentan a gente de abajo. Hoy el ministro Goiti conduce un ministerio con la mayoría de la gente de abajo a desgano. Hay una funcionaria
Yo, a ver, hay cosas que no me quiero meter porque por ahí mezclo cosas, pero son hechos de la realidad. Hay una funcionaria abajo de Goiti que es medio que la que maneja todo, tipo Secretaría General. Yo no sé, yo digo, por ahí mezclo las cosas, pero son hechos objetivos. ¿Qué familiar de un familiar de una diputada muy importante de la oposición? Casualmente nunca critica nada de educación. Hablo puntualmente de una diputada de Perotti. Entonces, a ver, yo lo que digo es toda una maraña de cosas raras. Yo le pregunto a Goiti, la verdad, que tuvo una conducta impresentable en términos institucionales, porque cómo lo presento, a contrasensu, ¿no? ¿Cómo presento el ejemplo de Goiti a los alumnos? Le digo, mire, esto es lo que hace un ministro de Educación. Sale por una puerta de atrás, le dice a la prensa lo que le parece correcto, y después se reúne y a los docentes le comenta con todo resuelto, cuando la paritaria está hecha para todo lo contrario. Para discutir. Es igualdad, en igualdad de condiciones, por eso es paritaria. Entonces yo lo que invito a los docentes, que recortemos partes iguales. En paridad de situación. Claro. Recortemos este pedazo de Aire de Santa Fe que estuvo impresionante, impecable porque es de antología. A nivel mundial esto es lo que no se hace y pasémoslo en las aulas. Este es el ministro de Educación que tenemos. Así es la relación con los docentes. Y esto es lo que hace, esto es lo que deberían hacer los docentes. Sí, mire, esto es un ejemplo de lo que no se hace en una paritaria. Le explico lo que es una paritaria, sobre todo a nivel secundario, que por ahí ya se pueden hablar de cuestiones más profundas a nivel institucional. Sí, mire, una convención colectiva más o menos es esto. Y esto es lo que no se debe hacer. Le pongo de ejemplo aquí en el ministro de Educación. Pues la verdad es increíble lo que está pasando. En ese contexto, la Unión Docente Argentina la impugnó a la paritaria, justamente porque se enteraron por la prensa y después por cuestiones técnicas. La Unión Docente Argentina. La Unión Docente Argentina la impugnó. También hablan de la cuestión de la memoria técnica, o sea, presentan la oferta y ni siquiera se sabe de dónde salen los números ni cuál es la plata que se va a destinar. No hubo, a ver, realmente nunca hubo voluntad del gobierno de negociar colectivamente, esto lo demuestra. Y es más, se viene como algunos dicen, el decretazo, esto se cierra por decreto. Por eso también esta actitud. Porque acá también hay que pensar que la administración central tiene los empleados docentes y los no docentes. Que es muy llamativa la actitud de los no docentes. Yo quiero saber a dónde quedó el ATE de los 90, que peleaba, que hacía como, no le daba para paros provinciales, hacía paros por sectores, que combatía a aquel importante, el último gran importante dirigente que tuvo PCN, que fue Alberto Magui. Porque la verdad que esto que está pasando no sé, es rarísimo. Yo lo que digo es, después no se quejen de que la gente se enoja, de que la gente no los vota cuando hay elecciones, no le echen la culpa a los docentes que pierden las elecciones. Porque esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Yo, la verdad, a mí a veces me da vergüenza los funcionarios que tenemos. Lo hablo como ciudadano, como comunicador, digo, che, esto a mí me da vergüenza. No sé cómo puede ser que las cosas funcionen así. Porque el poder simbólico del que el Ministerio de Educación hizo es que a los docentes están en la sala de al lado, ya se van a enterar, yo hablo con ustedes. Esta es la relación que tenemos con los docentes. El poder simbólico de lo que hizo el Ministerio de Educación quedó adelante de toda la sociedad. ¿Y saben qué? Esto trasciende el tema docente, porque así se debe manejar en todos los ámbitos de gobierno. Entonces, empresario, que vos estás tratando de hacer una obra, sabrás cuáles son las, salvo los que tengan alguna posibilidad de estar más cercano al gobierno, ¿no? Vos debes un impuesto, entonces, eso es lo que yo digo. Ojo con este tipo de gobiernos que empiezan a tener este tipo de tintes que para mí son muy cuestionables en términos democráticos, muy cuestionables. Sí. Porque la paritaria, no nos olvidemos que es una herramienta para la paz social. No hay buena fe. Carlos, te quiero llevar a otro tema que me parece muy importante. Vamos a escuchar lo que dijo la vocera del gobierno de la provincia. Un procedimiento que en realidad en general se realiza, digo, ¿no? El acompañamiento con la defensa a los policías se realiza. Específicamente en este sentido, como bien el ministro de Justicia y Seguridad lo decía, hasta que no
se tenga, digamos, una sentencia y una certeza de lo sucedido, no íbamos a emitir, digamos, nosotros un juicio, ¿no? O una certeza de lo realizado. Por supuesto, esto sigue en investigación, hay avances en este sentido también, ustedes ya lo saben, y desde nuestro lugar el mensaje nuestro es: el policía, como siempre, que hace bien las cosas, tiene la camiseta puesta de los santafesinos, lo vamos a acompañar siempre de la mejor manera. Cuando tengamos la certeza de que así no fue, por supuesto, entendemos que aquel policía que no tiene puesta la camiseta de los santafesinos es a quien hay que ir por detrás, ¿no? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo? ¿Qué costo tiene? Bueno, eso es variable, ¿no? Eso es variable dependiendo la situación, ¿sí? La situación, la cantidad de personas implicadas, ¿no? Pero en ese sentido sí dejar la tranquilidad que nosotros estamos trabajando de la mejor manera para que esto tenga también la certeza que necesitamos todos los santafesinos, la familia, que está por un lado y que lo entendemos, y por el otro lado la institución policial que también necesita una respuesta respecto a esto. La vocera lo que plantea, resumidamente, en lo que a mí me respecta, que me interesaría un comentario tuyo, es: hay una causa donde hay involucrado policías que están bajo una investigación por delitos muy serios, muy graves, y el Estado les ofrece, y evidentemente son aceptados, defensores técnicos particulares, y el Estado los mantiene. Ella dice: esto se hace. A mí me llama la atención, porque un docente cuando tiene problemas no le ponen abogados particulares. No, claro. ¿Cuál es tu visión? Bueno, sin entrar en los métiers de la causa en específico, ¿no es cierto? Porque no es un tema que nosotros estemos en condiciones de explicar, sino simplemente abocándonos al tema de si es posible que el Estado pague honorarios a abogados para la atención de la causa de empleados del Estado, funcionarios del Estado, como en este caso funcionarios de policía. Hubo distintas posiciones en los últimos 10, 15 años en la provincia de Santa Fe, donde hay un sistema legal de defensa pública. Inclusive hemos invitado a una ex defensora general de la provincia, la doctora Jacqueline Balanzone, para que dé también su opinión y poder conversar sobre estos temas. Pero acá el problema es, más allá de que se pueda hacer, que haya una lista de abogados inscriptos, más allá de la defensa pública, que la defensa pública está precisamente para atender a cualquier ciudadano que no tenga recursos económicos o que teniéndolo pueda solicitar el servicio de la defensa pública, y en todo caso, si después tiene recursos económicos, puede abonar la cifra que corresponde a los honorarios. El tema es que para mí hay un sistema de selectividad del poder, es decir, se afecta y se violenta el principio de inocencia y debido proceso en algunos casos, o sea, en algunas causas, como por ejemplo cuando un menor hizo una denuncia que no era falsa, un anuncio que había una bomba, un revólver o lo que sea en una escuela, y que se fue directamente sin tener en cuenta el principio de inocencia, sin tener en cuenta el debido proceso, a cuestionarlo, a cuestionar a la familia. Fue la policía personalmente a la casa a tomarle declaraciones. Se cuestionó inclusive la intervención de los abogados privados, y por otro lado, lo más grave, que se le quiso aplicar multas o sanciones económicas o indemnizaciones sin juicio previo. O sea que eso lo veo como una afectación que se da en algunos casos a ciudadanos comunes, y por otro lado, cuando aparecen sospechosos de un delito, ¿no? Que no quiere decir que esté bien lo que hicieron ni nada por el estilo. Estamos hablando de situaciones genéricas que afectan para algunas personas una situación donde no se respeta el debido proceso y el principio de inocencia, y para otros casos sí se respeta el derecho de defensa, como dijo la vocera gubernamental, en donde dijo: esperemos que avance la investigación, van a poner abogados para que tengan el ejercicio de las facultades procesales para poder ejercerlo, para poder estar al tanto de las situaciones.
Por supuesto que el delito también es un delito muy delicado, vos ya lo comentaste, y está bien que en todo caso se le ponga un abogado si la persona no tiene un empleado del Estado, un funcionario del Estado. El tema es si no tiene recursos para pagarlo, ¿no es cierto? Porque si no está en desigualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano. El tema es que a otras personas se ataca directamente desde el primer minuto, del minuto cero, se empieza a atacar y agresivamente a una persona que es menor de edad y a una persona que son funcionarios públicos que saben exactamente y perfectamente, tienen preparación en la escuela de policía, cursos permanentemente, cambia el discurso y dice no, hay que esperar, hay que respetar el principio de inocencia, el debido proceso y esperar que existan las resoluciones judiciales que avancen en la causa y después vamos a ver qué pasa. Entonces, hay una especie de distorsión en el ejercicio del poder. ¿Por qué distorsión? Porque en un caso se hace una cosa y en otro caso se hace otra, y se afectan las garantías constitucionales porque las garantías existen en la medida que sean equiparables a todos los ciudadanos. Si las garantías no son, o sea, son principios de justicia universales. ¿Qué quiere decir universales? Que tienen que aplicarse para todos iguales, Maxi. Es decir, para todos los ciudadanos. Entonces, uno acá ve que hay gente privilegiada, porque pueden considerarse que sean amigos del poder, pueden considerarse que sean de un mismo partido político, puede considerarse que sean el Estado tenga afecto porque... Puede ser, te hago una pregunta, porque escuchándote creo que ojalá la gente alcance a ver la dimensión de lo que está diciendo Carlos. Puede ser que en determinadas causas el gobierno busca poner abogados privados que ahí no dicen cuánto va a salir. Ahí no dicen cuánto, creo que debería ser público cuánto está destinado a pagar salarios, honorarios privados de defensas técnicas de abogados particulares, ahí debería saberse. Sí. Puede ser que las causas sean tan importantes a veces que podrían afectar la propia gestión de gobierno, entonces dicen, no, acá vamos a poner abogados, con lo cual tampoco estaría bueno si es que pasa eso, o no. Que además puede ser algo así, en el caso podría pasar algo así. De un hecho policial, está asuntos internos, que asuntos internos además es un organismo específico del Estado que tiene que investigar la actuación de esos policías. Uh-huh. Y ahí también se necesitan abogados más bien de carácter administrativo, más que de derecho penal, pero que también se requiere, el mismo organismo del Estado tiene que investigar. Es decir, el mismo organismo del Estado le paga a los abogados. Yo no digo que esté mal, Maxi, porque no quiero confundir a la población. Hay dos sistemas en tema de las defensas públicas. La defensa pública gratuita, que es la que son empleados del Estado y por lo tanto cualquier ciudadano puede consultar la defensa pública provincial, que hay después defensores regionales, después defensores de primer grado y defensores adjuntos. Ese sistema, por supuesto, es un sistema muy novedoso que empezó hace 12 años en la provincia. Antes estaban los defensores generales en el sistema viejo. Y después siempre se pujó para que haya una nómina de abogados particulares que en el caso de que hayan situaciones conflictivas con el gobierno puedan tener la elección de esa lista de personas que estén interesadas en defender casos, que normalmente son los que menos antecedentes tienen. Por eso están aprendiendo de alguna manera. Y que se le paga un emolumento que es muy, muy bajo. Entonces, acá el gobernador lo que ha manifestado, según yo tengo entendido, que le va a tratar de pagar una profesionales de alta estándar jurídico para que puedan ejercer la defensa concretamente. En definitiva, lo que yo advierto y he volcado en un artículo, que hay un garantismo selectivo para los aliados en el sentido genérico, ¿no? Para los que al Estado le conviene, y por otro lado hay un punitivismo o autoritarismo para el adversario. Eso es lo que hace ruido a la democracia, eso es lo que no nos gusta, no que no se controle el debido proceso, que el principio de inocencia, eso está perfecto, tendría que ser para todos los ciudadanos, no solamente para un grupo de aliados, o que el gobernador entienda que sea aliado. Queremos dejar sentado eso, ¿por qué? Porque cuando, si no hay ninguna voz que lo diga en la sociedad, que no se ponga en evidencia, va a seguir siendo así. Uh-huh. Nosotros queremos que esto sea, el derecho tiene que ser
igualitario en su aplicación, porque si no se distorsiona lo que es la ley, que la ley es pareja para todos. Quiero aclarar algo antes de ir al corte. Tanto Carlos como yo en la primera parte del programa, todas las consideraciones son políticas, todas las consideraciones son institucionales. En ningún momento, aclaro, en ningún momento hay consideraciones personales, ni sobre las personas ni individuales. Exactamente. Este es un programa político y habla de cuestiones políticas. Ni hablamos de los hechos, de ninguna de las causas. Yo estoy aclarando esto porque ¿sabe qué pasa? Acá hay mucha gente con miedo a hablar y yo no voy a tener miedo. Yo nací en democracia, hermano. A mí no me van a callar. Hablo de política. Vamos al corte. Nota22.com. Se ve en toda la provincia. Carlos, estamos con alguien de una trayectoria muy extendida, impecable, y además defensora de la participación de las mujeres en la justicia, cuestión que la corte que se viene me parece que no respetó. No respetó. Vamos a hablar varios temas con ella. La doctora Jacqueline Balancione fue lo más reciente directora provincial de la Defensa Pública, de gran trayectoria, fue juez de Cámara Penal también, jueza, sería de Cámara, y fue también jueza de primera instancia, tiene larga trayectoria académica también como profesora, muy imbuida del nuevo sistema procesal penal y de los juicios por jurado, que le gustan mucho porque la he visto practicando con los alumnos jurados, como para que los chicos entiendan. Jacqueline, un gusto que estés acá en el programa con nosotros. Y bueno, hay 2 o 3 temas que sería interesante charlar. Que uno de ellos es un tema que salió esta semana, que el gobernador propone para una causa en donde hay involucrados algunos policías, pagar abogados particulares. Y bueno, vos estuviste en la defensa pública, como dijimos, habría que ver en qué situaciones es posible eso o no. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer estar acá. Y bueno, saludo a toda la audiencia y a la gente que ve por las redes. Yo primero, antes de empezar a hablar, me gustaría decir que considero que estamos en una situación de una gravedad institucional importante. Hablamos de la provincia de Santa Fe, no nos vayamos a la nación porque bueno, ahí ya sería también para otro programa. Claro. Pero hay es un momento de una gravedad institucional importante, en donde yo advierto que hay toda como una subversión como de valores y de cuestiones que vienen de una larga lucha de conquista de derechos y de reconocimiento en las normas que hoy se están dejando de lado a partir de ciertos modos de actuar por parte de la política, del gobierno, que realmente me tienen preocupada. Y lo que veo es que hay como un denominador en que las normas no me importan, las corremos y hacemos lo que a nosotros nos parezca, con una cierta prepotencia de ir para adelante detrás de un determinado esquema de poder, porque está todo relacionado. Con respecto al tema de los policías, no estoy muy informada, pero ¿qué te puedo decir, Carlos? Que, digamos, la provincia tiene organizada una defensa pública, como bien sabés, que es una defensa que tiene 2 misiones. Una y principal es la de brindar el asesoramiento técnico, o sea, ser abogado de las personas que no tengan recursos para tener un abogado particular, claro. En principio, ¿no es cierto? O también aquellas que quizás creen que políticamente es más correcto tener un abogado público que pagar a un abogado particular. En ese caso, la defensa pública, si la persona tiene medios económicos, le puede cobrar los honorarios que quedan para la defensa, que puede comprar elementos, bibliografía, una fotocopiadora, lo que sea, con ese dinero que proviene del trabajo, cuando se puede cobrar honorarios. La defensa pública tiene una característica que es que no puede discriminar.
tiene obligación de atender todos los casos que se le plantean, no puede elegir. A ver, si es, por ejemplo, si es un delito sexual, no, yo esto no lo atiendo, como lo puedo hacer yo en un estudio jurídico. Si es un policía también. Si es un policía también. Esto lo digo porque cuando fue la primera gestión de la defensa pública, el primer defensor, el doctor Ganón en su momento, daba la orden de que no se atienda a policías. Después, en mi gestión, que fui la segunda defensora general acá en la provincia, esa orden la revertí, anulé esa resolución porque entiendo que por más que resulte antipático, la defensa pública tiene la obligación de representar a los policías que así lo requieran. Exactamente. Tengan o no tengan medios económicos. Sí, porque eso después se podría ver cuando se termina el caso. Por supuesto, si el policía tiene con qué pagar, la defensa le hará la liquidación de los honorarios correspondientes y le cobrará lo que el juez regule, como en cualquier caso. Bueno, esto de que el gobernador designe abogados particulares para policía, la verdad que me sorprende, porque bueno, también entonces tendría que designar y el Estado pagar abogados particulares, por ejemplo, para, no sé, si un médico que trabaja en un hospital cae en una mala praxis, o un docente con un problema. Me parece que es como una discriminación al revés, digamos, como a favor de a veces me da la sensación, doctora, usted que es docente, me gustaría que lo explique un poco desde esa visión, que para que todos lo podamos entender, que es como cuando, bueno, mirá, en realidad hay determinadas causas con determinado impacto sobre mi gestión, sobre la cual capaz que me convenga poner un abogado privado, porque además hay cuestiones que no van a trascender, porque la defensa pública es una institución provincial. Que registra y publica todo. ¿Puede ser algo así? No, claro, yo creo que un poco apunto a eso con lo que venía pensando a raíz de la pregunta, porque la verdad que no lo tenía pensado a esto, que es, digamos, rompe un poco la igualdad ante la ley, porque el Estado, con plata de todos, porque el Estado no tiene plata que no sea de toda la gente. Sí, quiero aclarar que porque la invitamos y ella ni sabía el tema que íbamos a tratar, así que dijo, hablemos lo que quieran, así que un poco la sorprendimos con este tema. Con honestidad intelectual nada más, y digo lo que pienso o lo que sé. Rompe un poco la igualdad ante la ley, porque el Estado le va a pagar abogados particulares a determinadas personas, cuando hay una defensa pública que es para todo el mundo, que está justamente porque existe la garantía de la defensa en buen juicio, por eso el Estado tiene organizada una defensa pública penal. Y después que también creo que de alguna manera expresa esto una necesidad, en este caso creo que del gobernador, de avalar cierta política que él tiene, que es el empoderamiento de la policía, justificando algunas cosas. Porque en este caso, ¿por cuál causa? No queremos hablar de ninguna causa en particular, justamente para no contaminar. De decir, está bien que el gobierno destine, que además no se aclara cuánto, a la defensa privada para determinadas causas que pareciera que puede tener algún interés o no. Sería mejor que destine esos fondos a la defensa pública, que está corta de recursos, que es el organismo que en el Estado de Derecho cumple con esa función. Claro. Obligatoriamente. ¿Y cómo ves la defensa? Viste que es raro, es raro. Por eso, como suena un poco raro, lo queríamos tratar al tema. Es que mi siempre modo de ver, por supuesto. Sin conocer. Sí, hoy queda claro que, como titular de la defensa pública con mandato vencido o habiendo concluido su mandato, es muy importante porque de alguna manera, por eso queríamos charlar contigo, decir, ¿por qué el Estado tiene que en determinadas causas destinar dineros públicos, que no se sabe cuánto? Claro. Es llamativo, nada más. Mucho, si va a destinar dinero a la defensa penal, la tiene que destinar al organismo que se ocupa de la defensa penal, que es hoy el que hoy se denomina Ministerio Público de la Defensa. Claro. ¿Y cómo ves el actual funcionamiento de la defensa provincial? Y bueno, ahí también yo soy... ¿Hay menos defensores? Yo soy un poco crítica, es una crítica constructiva, porque bueno... Es una crítica constructiva hacia la conducción actual del organismo, porque, digamos, la defensa pública tiene dos misiones en el Estado de Derecho. Una es la que hablamos recién, que brindar el abogado a las personas que no tienen, porque el Estado garantiza la defensa en juicio penal, ¿no es cierto? Con todas las características que otro día podríamos hablar más de eso. Y la segunda misión, tan importante como la primera, está más en manos de la conducción, de la política de la defensa, que es todo lo que tiene que ver con la inspección de las cárceles,
el monitoreo de cárceles, de la violencia institucional, de la tortura, que involucra todo lo que es muertes en custodia, golpes, golpizas, muertes en custodias, que hay muchas, y que todo eso a su vez se registra en un registro público de violencia institucional. Claro. El registro se sigue dando, yo la verdad no, pero yo lo que veo es que, por ejemplo, esa misión de la defensa se materializa a través de las visitas permanentes a las cárceles. Claro. De los defensores. De los defensores y también de los titulares del organismo. Yo tengo entendido que claro. la defensora actual hasta el momento no ha ido a ninguna cárcel, hace ya 3 años y medio que está, cuando es importante, la misión más importante. La visión, un poco la visión personal. ¿Viste? Es como nosotros hablamos, el sistema acusatorio es importante porque ya el juez no se maneja con actas, con lo que le cuentan, sino con lo que ve. Bueno, claro. La defensora general tiene que ir y ver. Tiene que ir y hablar con los presos, claro. Tiene que ir y ver cómo trabajan los penitenciarios, tiene que hacer visitas programadas y visitas sorpresivas para poder tener este monitoreo, que es su verdadera función. Y eso después se materializa, lo vea la titular en persona o lo vean las personas que están en ese trabajo, que hay un área de violencia institucional, o los defensores que tienen obligación de ir a las cárceles. Eso y a través de lo que sus defendidos les digan, se materializa con el planteamiento de habeas corpus. Habeas corpus que pueden ser colectivos, correctivos o preventivos. Yo tengo entendido, y además hice mis averiguaciones en tribunales porque dejé una serie de habeas corpus planteados por mí personalmente, que además litigaba en los juicios importantes, por ejemplo, por la cárcel de Piñero, por la cárcel de Coronda, determinadas situaciones que tienen que ver con una violencia institucional de tipo estructural, que tiene que ver con la condición de las cárceles, con la sobrepoblación, con la violencia misma, con el hacinamiento, con la comida, con un montón de cosas. Dejé muchos habeas corpus planteados, porque además, digamos, las personas pasan, pero la institución siguen y hay, vos Carlos, que sos abogado lo sabes muy bien, una continuidad del Estado. Claro. Sí. Por más que las personas cambien, porque los cargos son periódicos, el que viene no empieza de cero. Claro. Y yo veo que acá se ha detenido, ninguno de esos habeas corpus se continuó, muchos eran iniciados por el doctor Ganón, o sea, con el antecesor, anterior. Y yo los continué, por ejemplo, el de sobrepoblación de la cárcel de Piñero, y llegué a la corte con una audiencia pública en la corte, una audiencia de litigación en la corte, que yo fui la que alegué por la defensa, que incluso que inédito, única en la vida de la corte, y la corte nos dio la razón. Y esto, a ver, no hay que tener temor, porque a lo mejor los funcionarios dicen, no, porque yo no puedo contra el Estado, contra el gobierno. Eso también pasa. No, porque ese es el rol, eso es no entender el rol. Miedo a incomodar, cuando es tu función, explicar qué es lo que está pasando. No hay que tener temor, lo mismo los jueces, los que tienen temor no tienen la capacidad para ejercer ese cargo. No. El juez que es temeroso se tiene que correr a un costado porque no puede ser justo. Y bueno, la defensa... Aparte, el 60% de las personas que están en situación de detención no tiene una condena, ni siquiera condena, no solamente condena firme. Por eso, Entonces, están en con prisión mayor preventiva. razón hay que Entonces, atención. eso es, digamos, una... digamos, no hay que ser temeroso. Y además, no hay que tener... a mí me pasó, yo pasé por 2 gobernadores, por el gobernador Lifchik y por el gobernador Perotti. Yo nunca me peleé con nadie y llevé hasta la corte y saqué muchas sentencias, la mayoría de las sentencias. ¿Pensás que hoy podrías trabajar con esa libertad que trabajaste con esos gobernadores? ¿Yo? Si te tocara hoy, ¿pensás que sí? Sí, por supuesto que sí. Yo trabajaría con la misma libertad, te lo aseguro. Disculpame la repregunta. ¿Pensás que te dejarían trabajar con esa misma libertad? Y me tendrían que echar por juicio político y habría que tener motivos, pero yo no tendría temor. Por supuesto que no estarían contentos, pero bueno, es el cargo por el que yo juré. Yo tengo que ser fiel al cargo y a la Constitución, no a lo que me pueda provocar. Porque además, también trataría de tener en mí, si fuese yo,
reuniones con el gobernador y decíamos, Claro. mirá, Maxi, autoridades políticas. no te enojes por esto, porque además te estoy dando la herramienta, bueno, si te enojas, no hay problema, vamos a pelear. Pero yo con el habeas corpus, con una sentencia, le estoy dando al gobierno la herramienta para que el gobierno, cuando tiene la ley de presupuesto, la pelee en la legislatura, porque para el gobierno también es difícil de explicarle a la gente por qué yo invierto en una cárcel y no en un hospital, Claro. o en una cárcel y no en la alimentación de los niños. O por qué no abre una escuela. O por qué no en una escuela. Porque bueno, son todas las funciones del Estado que nos gusten o no nos gusten, nos resulten más simpáticas o más antipáticas, el Estado las tiene que llevar adelante. Entonces son herramientas que yo le doy y eso hace a que cada cual atiende su juego y hace que en esa armonía del Estado, el Estado funcione bien y la sociedad progrese. Y el funcionario tendría el aval de la defensa pública que le está presentando Totalmente. todos, digamos, los Pero fundamentos de cuál es la falencia. Exacto. Porque a Además, veces se dice, no, lo que pasa es que el gobernador está exagerando. No, mire, acá está. Esto me lo esto manda está la defensa y pública. viene de un juicio. Está firmado. Hubo un juicio donde hay Y pruebas, muchas donde un veces juez, en donde- los habeas corpus, que a lo mejor la gente no lo sabe, los jueces en las audiencias públicas, a veces en primera instancia, en segunda instancia no pasa mucho, pero en primera instancia sí, se hace una visita a la cárcel, Por supuesto. al pabellón o a la comisaría donde está. El juez va personalmente, va con la defensa y la fiscalía y a veces va con un asistente social y ve cómo es la situación, entrevista a los internos que están presentes, Sí. si tienen alguna enfermedades o no. Se hace en el lugar, en el sitio. Yo digamos, quería también charlar con la doctora. Han pasado muchos alumnos por sus aulas y los alumnos realmente han aprendido, ¿no? Entonces quiero aprovechar, como aprovecho con vos, Carlos, que también has estado en el aula, que puedan comunicar a la sociedad a veces cosas que naturalizamos. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho entender, doctora, la relación entre el Poder Ejecutivo y la justicia. Muchas veces me cuesta mucho entenderlo. Y sobre algunas cuestiones puntuales. Y después sobre esas cuestiones puntuales hay algunas cuestiones que tienen que ver con la Constitución nueva también, ¿no? Que es la edad máxima que fija sobre los jueces. Recuerdo en algún punto la histórica posición del doctor Fay, ¿no? Cuando al kirchnerismo no le gustaba al doctor Fay y este radicalismo actual lo bancaba a Fay, le decía, no, vos porque juraste por la Constitución, permítame que yo hablo así para que todos nos entendamos. Que la gente entienda, eso es lo más importante. Fay juró por la Constitución anterior, se va a quedar hasta que él dé su idoneidad, y este radicalismo de la provincia de Santa Fe lo bancó a Fay, que llegó hasta los 95 años, no sé cuánto. 91. Entonces digo yo, a veces nos peinamos de acuerdo al espejo que nos convenga ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es su visión con respecto a estos temas? Bueno, mi visión claramente es la visión que corresponde jurídicamente, que es la de Fait. La de Fait. Y por supuesto, porque, a ver, hay varias ¿Cómo cosas. explica usted la posición Primero, de Fay? A ver. las leyes rigen para el futuro, porque existe un principio que tiene que ver con la seguridad jurídica. Esto no está, todo lo que hablo, quiero que la gente lo entienda, no es a favor de los jueces ni de un juez determinado, es a favor del progreso y de la vida en sociedad, para que esto funcione como una máquina, como un auto que tiene que funcionar el embrague, el carburador, no sé, cada cosa cumple una función. Y que todo funcione hace que te dé seguridad en que el auto marche, en que no se te rompa la ruta, como para dar una idea gráfica que se me ocurrió, no sé si es muy feliz, muy entendible, pero es algo se así. entiende, sí. Entonces, para que la máquina funcione armoniosamente, eso es lo que quiero decir. No es para beneficiar a uno. Y que no salgas y que en la primera curva te pegues un palo, porque resulta que la dirección estaba rota. O porque me salía más barato, o porque yo que invertí más en otro. No, todo tiene que funcionar. Y cada cosa tiene su importancia. Estas cosas son muy importantes porque hacen a la estructura del Estado. Y la estructura del Estado está pensada para que la sociedad se desarrolle armoniosamente y en paz. Lo que hoy yo estoy diciendo, como gobierno que sea, el día de mañana se me va a venir en contra a mí. Porque esto está pensado para que todo funcione bien. Las leyes rigen para adelante. Existe un principio que se llama irretroactividad de la ley. Hoy la legislatura sanciona una ley
rige de ahora para adelante. No se puede aplicar para hechos. En esta situación, a mi modo de ver, es clarísimo. Más cuando hablamos de la estabilidad de los jueces. En cualquier situación. Pero digo, Maxi. porque es algo Sí, llamativo. ya vamos a Hay hablar de un mayor Implica que impacto. hay derechos adquiridos. Claro. Es decir, ¿qué quiere Sí, decir? no, Que el que pero está sí. en ese momento tiene ya un derecho adquirido que no es por una ley nueva, Sí, sino no, que no lo estoy pensando en los derechos de los jueces, ¿eh? No lo pienso en los derechos de los jueces, yo lo pienso en la seguridad de la sociedad. Seguridad jurídica. Los derechos de los jueces, cada uno se defenderá y dirá lo que quiere, y hará juicio, qué sé yo, lo que quiera. Son cuestiones particulares. Yo acá hablo de la sociedad. Porque si para lo que me conviene la ley rige para adelante y para lo que no me conviene la ley rige para atrás. Por ejemplo, para una reelección, digo, no sé, Para se lo me que ocurre. sea, qué sé se me ocurre. yo, para lo que sea. Todas las leyes rigen para adelante, un principio que hace la seguridad jurídica, que no lo podemos correr. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los jueces que juraron con la constitución anterior, rige la constitución anterior, en las características, en las condiciones que vos tenías que tener más de 25 años y ¿hasta cuándo? Hasta que tengas capacidad intelectual, es decir, hasta que tus, ¿cómo se diría? Tus capacidades cognitivas te lo permitan. No importa si te falta una pierna, no importa, Bien, porque el juez trabaja con la cabeza, no con la el idoneidad, tiene que tener idoneidad para a través para el trabajo, para la de función. tener intactas sus capacidades cognitivas, ¿no es cierto? Eso es un poco la razón del fallo Fait. Por eso Fait, la importancia de Fait, no fue que Fait se quedó. Fait no se quedó porque él quería, porque quería cobrar un sueldo, porque hubiese cobrado su jubilación. Fait se quedó en una pulseada en donde él demostró la importancia de la independencia judicial frente a la política, frente al gobierno. Y ganó la pulseada porque el derecho gana. ¿Por qué? Porque el gobierno también está bajo el derecho. Todos estamos adentro del derecho. Sí, ¿no? Todos estamos. Tenemos que estar, si no... Sí. No, pregunto. Si no, estamos trabajando con normas de facto. Y nos estamos acercando más a un gobierno de facto que a un gobierno de derecho. No sé si me explico. Sí, totalmente. Por otro lado, o sea, eso con respecto a la irretroactividad de la ley. Porque dicen, no, si juraron la Constitución nueva. Por supuesto que los jueces van a jurar la Constitución nueva en todo lo que rige para adelante, pero en lo anterior está consolidado. Además, quiero decirle a la sociedad que la mayoría de los jueces son jóvenes y que los jueces no quieren agarrarse del cargo. Esta cuestión que hay hoy con la Corte, yo lo veo muy claro, y yo entiendo que el gobierno, como parte de su proyecto de poder, en un esquema raro que es que es gobierno y ambas cámaras de la legislatura el mismo color político, que además no es un solo color, sino que es una coalición de distintas de distintos partidos, teorías, de distintas ideologías, que algunas hasta entre sí son incompatibles, como el PRO y el socialismo, son totalmente distintas, pero bueno, entre ellos arreglan, perfecto, son las leyes de la democracia, ganaron, tienen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el gobierno todo igual. Entonces el gobierno está aprovechando este momento de mucho poder que tiene, de excesivo poder que tiene, porque no está bueno, porque no funcionan los controles. Claro. La división de poderes es un sistema de pesos y contrafrenos. Cada control controla al otro, cada poder controla al otro. Entonces, por eso el poder dividido busca en tres. Un equilibrio, digamos. Busca un equilibrio. ¿Y por qué surge la división de poderes? Contra el poder absoluto de los jueces, de los reyes, que generaban absoluto autoritarismo, porque el poder que no es controlado siempre tiende a ser abusivo, Entonces no había garantías para la gente. Por eso surge esta teoría de Montesquieu, el poder hay que dividirlo. Claro. Uno ejerce una función, otro, entre ellos se controlan. Frenos y Yo quiero decir algo además sobre Fait, que era de origen socialista, que cuando él se sostiene en el cargo, lo hace por una situación muy particular de una Argentina donde un sector de la política entendía que el kirchnerismo iba por todo, absolutamente por todo, a quedarse con el poder omnímodo de la Argentina.
Digo yo esto porque el radicalismo de la provincia de Santa Fe lo defendió, lo apoyó, porque justamente entendía que había que poner un freno a ese poder que iba por todo. Hoy me da la sensación que Santa Fe como que piensa distinto. Claro. Por eso digo yo que está bueno charlar con alguien que estudió toda su vida Derecho, que da clases sobre esto, para el análisis sobre esta cuestión. Sí, no es la única cosa que resulta Hablo en términos políticos esto, ¿no? contradictoria, porque, por ejemplo, el radicalismo, detrás de Raúl Alfonsín, trajeron los derechos humanos a la Constitución. Sí, claro. Y 10 de diciembre. Tenemos un gobernador que es radical, que lo que prometía y lo que promete en su campaña para gobernador y en la constituyente, una constitución sin garantías, y donde los derechos humanos pasan a un plano absolutamente erróneo, porque no sé, digamos, no en lo que, digamos, en lo que se postula, por lo menos. Si vos a una cárcel le pones el infierno de nombre o la llamada del infierno. Eso te iba a preguntar, si te parecía bien eso. Es absolutamente contradictorio a los derechos humanos, es ilegal. Es ilegal, yo esto lo dije en la convención, con respeto. Yo en lo personal tengo buena onda con Maximiliano Puyar, no tengo ningún problema, pero la verdad que es como que por ahí no quiere escuchar este tipo de cosas. Y todas estas cosas son un boomerang, porque en un momento se te vienen en contra. Claro. Si no es hoy, será después. Yo digo el tema de la ley electoral. No sé si has seguido el tema de la ley electoral de cerca, pero también me llama la atención, porque yo digo, el radicalismo que quedó después del 2001, no sé si hubiera presentado un proyecto como el que presentó ahora, con un piso tan alto, con situaciones un poco complejas para presentarse para cualquier ciudadano. Sí, va contramano de lo que se pensaba. Bueno, digamos, hay mucha contradicción, el socialismo mismo, cómo el socialismo puede sostener muchas cosas que ha sostenido. El no respeto de las minorías, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, y tantas cosas. No hubiera llegado nunca a la gobernación. Del tema de las cárceles, que además es llevar a la sociedad a través de un discurso que genera violencia y que genera incomprensión de lo que hay que ayudar a la sociedad que comprenda para que todo funcione en paz. Porque yo no defiendo a los delincuentes para nada. Para mí la persona que comete delito tiene que pagar para que sino las garantías de juzgamiento y la garantía de detención. Para que la cárcel ofrezca un resultado positivo para la sociedad. Yo no digo, ay, pobrecito el preso. Yo digo, pobre que tenga sociedad. Condiciones para trabajar o claro, que aprenda algo. Poder ver a su familia. Que aprendan, que lo hagan levantar temprano, que lo hagan laburar, que le enseñen a laburar. Que se controle el tema del consumo de droga adentro de las cárceles, que hay un problema de salud pública terrible. Claro. De unos y de otros. Hay funcionarios que agarran la pala del lado del filo y usted piensa que van a saber hacer eso hacia abajo. Mire, es muy compleja la política últimamente. Es compleja la política, a mí me tiene muy preocupada todo esto. Le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias, la verdad que siempre digo, podríamos hablar 3 horas. Lamentablemente es el espacio que pudimos conseguir para la tele. Muchísimas gracias a ustedes. Bien.